Muchas gracias, como mis compañeros os han transmitido, por estar aquí y también por compartir con nosotros el acontecimiento del 10º aniversario del fallecimiento de Federico Navarro. En parte lo que estamos haciendo es rememorando todo el legado que él nos aportó y la proyección que la Ester ha ido realizando de su trabajo. Yo os voy a hablar del encuadre social de la vegetoterapia, que en concreto es el desarrollo que realiza Javier Serrano en colaboración con los equipos de la Ester, de la psicoterapia breve carácter-analítica. El trabajo de la psicoterapia breve, que en concreto es un tipo de psicoterapia que lo que busca es la focalización de determinados síntomas y conflictos, está presente desde los inicios del psicoanálisis. Ya el mismo Freud reconoce, y lo podemos observar en la literatura al respecto, que sus trabajos primeros, los trabajos iniciales suyos, eran trabajos que más bien deberíamos de encauzarlos o deberíamos de concretarlos como de psicoterapia focal, porque eran trabajos que su duración era pues muy limitado, de meses y todo lo más un año, ¿no? Wilhelm Reich comienza a trabajar como psicoanalista en el interior del Círculo de Viena y comienza a trabajar precisamente en la Policlínica de Viena, haciendo un trabajo que seguramente tuvo que aplicar también un trabajo breve. Trabaja en la Policlínica de Viena, que asistía a personas que acudían a ese centro y que su disponibilidad, tanto a nivel económico como posibilidades, eran muy limitadas y, por tanto, lo que se buscaba en la institución era hacer asequible los beneficios de los tratamientos psicoanalíticos a todo el mundo. Fue precisamente el Ola Ragnes, el continuador de los trabajos de Reich, del cual ha hablado Javier Serrano también en la conferencia anterior. También nos habla de que este tipo de trabajo, el trabajo breve, formó parte en algún momento de su trayectoria a nivel de investigación. En concreto tenemos una carta en 1946 en la que recoge el testimonio de haber utilizado un encuadre breve en determinados casos. Dice en esta carta, este año he hecho algunos intentos con la orgonterapia cuando, por circunstancias particulares, no podía ser planteado un tratamiento completo. Estos tratamientos han durado de 3 a 4 meses, entre 12 y 15 horas, hasta 3 horas. Tanto Reich como Ola Ragnes nunca llegaron a realizar una sistematización de un trabajo breve dentro de la corriente psicocorporal. Pero la Ester, en concreto el trabajo de Javier Serrano y del equipo interdisciplinar de la Ester, recoge estas ideas que ya estaban presentes desde el inicio tanto de la corriente psicodinámica como de la corriente psicocorporal y sistematiza un trabajo pionero en este sentido y que de alguna forma intenta recoger, por una parte, la ampliación de la vertiente clínica a un colectivo de personas que a lo mejor no tendrían opción de hacer un trabajo más profundo,
y al mismo tiempo una necesidad psicosocial que supone la aplicación de un marco psicoterapéutico a determinadas personas y a determinados colectivos para generar un cambio social que sea asequible a mayor población, ¿no? Javier Serrano comienza a trabajar en la idea y en concreto en 1990 presenta su propuesta teórica de una psicoterapia breve carácter-analítica en algunos congresos internacionales. En 1992 la presenta a la comunidad científica a través de varios artículos. A partir de ese momento, multitud de especialistas están utilizando este encuadre focal tanto a nivel público como privado y tanto en el Estado español como en otros países europeos como Italia, como Francia, como Finlandia y también en algunos países americanos como México, Brasil, Chile, Venezuela o Uruguay. Son, por tanto, ya muchos los casos finalizados desde este tipo de encuadre, con unos resultados realmente esperanzadores. ¿Cuáles son los objetivos? Hemos visto antes en la exposición que hacía Joan Vilches, hemos visto los objetivos de la vegetoterapia. Pero, ¿cuáles son los objetivos de la PBC, de la psicoterapia breve carácter analítica? Con un trabajo breve, con el trabajo breve de la psicoterapia breve, carácter analítica, en principio buscamos paliar el sufrimiento tanto psíquico, emocional y en ocasiones también el sufrimiento físico. Por tanto, buscamos reducir síntomas, incluso paliarlos. Por otra parte, buscamos también la flexibilizar algunos rasgos del carácter y fortalecer otros. Vamos a trabajar en el interior de los rasgos de carácter, en el interior de la coraza, para estabilizar la desorganización que ha producido los síntomas. Eso busca, en definitiva, el equilibrio de la coraza caracterial y la gestión de las defensas y de los recursos psíquicos del paciente y atender que el paciente sea capaz de atender con mayor eficacia sus necesidades, ¿no? Otro objetivo es facilitar a la persona herramientas que le permitan ser dueño de su vida. Esto lo conseguimos mediante un cambio a través del trabajo de la psicoterapia breve, un cambio en la percepción y en la autopercepción de nuestra imagen corporal, de la imagen corporal del paciente y un conocimiento a partir del trabajo terapéutico de las funciones vegetativas, emocionales y psíquicas del propio paciente. Por otra parte, otro objetivo es reducir la contracción vegetativa y el miedo nuclear presente en toda patología y en general presente en la mayoría de los sistemas humanos, ¿no? Se busca, se trabaja y se favorece mediante el trabajo de la psicoterapia breve la expresión de la emotividad y la expresión de los afectos, con lo que de alguna forma se va consiguiendo un mayor grado de expansión y de pulsación del paciente. Y un último objetivo es el de favorecer el contacto con la realidad del paciente. Buscamos esclarecer la lógica dialéctica y la vinculación con los procesos internos del propio paciente, porque de alguna forma la psicoterapia breve surge de la necesidad clínica de encontrarnos con muchos casos de pacientes que venían a consulta pero no disponían de las capacidades suficientes a nivel de insight o a nivel de recursos
infraestructurales de su propia vida que les permitiese embarcarse en un trabajo, en una psicoterapia profunda, y por tanto, no podíamos atender del todo adecuadamente con el trabajo de la vegetoterapia, y un trabajo breve permite el poder atender a todas estas personas con un nivel de eficacia considerable. En ese trabajo, en esa exposición, en esos casos que nos iban acudiendo a consulta en los primeros años de trabajo, veíamos que en muchas ocasiones la desestructuración a nivel caracterial se producía como consecuencia de desajustes en el propio sistema en el que vivían los individuos, en el propio sistema social, a veces, de pareja, y a nivel laboral también, ¿no? Entonces, la psicoterapia breve incide mucho en lo actual y, por tanto, de alguna forma incide en la capacidad de tomar conciencia y contacto con esa realidad psicosocial del paciente. El modelo de referencia de la psicoterapia breve es la vegetoterapia. El modelo de referencia es la psicoterapia, la vegetoterapia, perdón. Desde la sistemática de Federico Navarro, Javier Serrano y su equipo de investigación buscan elaborar un modelo teórico que de alguna forma se ajuste a unos objetivos focales. Evidentemente, las herramientas y el tipo de relación terapéutica tiene que ser diferente, porque el encuadre va a ser diferente. ¿Cuál es ese encuadre de la psicoterapia breve? En principio, la duración del proceso varía entre 4 y 6 meses, frente al trabajo de vegetoterapia, en el que el proceso se desarrolla sin poner un límite temporal, sabiendo que hay un final, pero sin poner un límite temporal. Uno de los elementos propios de la psicoterapia breve es que es un tiempo limitado, que se marca en los inicios del propio proceso. La duración de las sesiones es alrededor de unos 50 minutos. Y durante la sesión se combina un tiempo en el que el paciente y el terapeuta están frente a frente, utilizando básicamente la palabra como una herramienta analítica, verbalizando tanto acontecimientos que han ocurrido en el tiempo previo a la consulta, como situaciones que haya podido vivir en algún otro momento en la sesión anterior, o hacia el final, que también se suele hacer un trabajo de verbalización hacia el final de la sesión, en donde se verbalizan los aspectos que haya podido sentir o vivir a lo largo de la sesión. El otro espacio de tiempo, el paciente se tumba en el diván y realiza actings, que luego ya hemos hablado un poco de ellos, pero ya veremos cómo los actings se acoplan dentro de la psicoterapia breve. Mientras el paciente realiza los actings, el terapeuta permanece sentado al lado del diván y, al acabar la realización del acting, dialoga con el paciente con vistas a la consecución de los objetivos terapéuticos. Hablamos de un proceso psicoterapéutico y no de la aplicación de técnicas terapéuticas, porque de alguna forma buscamos, tanto en vegetoterapia como en psicoterapia breve, una posición activa por parte del paciente. Buscamos que el paciente investigue las causas de su sufrimiento, teniendo una visión crítica sobre su propia realidad personal, actual e histórica, teniendo en cuenta todos esos aspectos, tanto lo histórico como lo actual. También el psicoterapeuta
ha de tener una posición activa, por supuesto, facilitando la relación terapéutica. Como ya hemos visto, la disposición del terapeuta va a ser diferente dependiendo de la estructura, luego hablaremos un poquito de esto, pero ese elemento es similar al de la vegetoterapia. Como respetando el ritmo del paciente y como utilizando las herramientas terapéuticas adecuadas para ayudar en el proceso de investigación personal al paciente. Ese marco, que supone el encuadre de la psicoterapia breve carácter analítica, es a la vez un marco que permite una ordenación del espacio y por tanto es un marco deontológico, imprescindible para que el paciente se abandone, para que el paciente se sienta seguro, para que el paciente de alguna forma se permita poner en marcha su proceso de autognosis, de autoconocimiento y por tanto de cura. Las sesiones en psicoterapia o el trabajo en psicoterapia breve comienza con las sesiones de diagnóstico, diagnóstico del cual ya ha hablado Joan Vilches y del que simplemente voy a comentar algunas pequeñas pinceladas. El diagnóstico inicial, diferencial, estructural nos permite distinguir la estructura del paciente. La estructura del paciente no es una etiqueta psiquiátrica, es la ordenación de los rasgos en nuestro carácter, la ordenación de nuestra forma de adaptarnos a la realidad que hemos tenido. En ese sentido, todos tenemos una estructura. Por tanto, no se trata de una, aunque hayamos utilizado, por eso a veces, si habéis seguido la literatura de nuestra escuela, veréis que hacemos intentos de desmarcar la denominación de etiquetas psiquiátricas, ¿no? Borderline por fronterizo, neurótico por adaptativo, porque lo que buscamos es intentar quitar esos elementos de etiqueta psiquiátrica que para nada están a la base de nuestro diagnóstico. La estructura es un patrón de organización que comprende la realidad global de la persona, su forma de percibir, de sentir, de pensar, de expresar sus afectos, de dirigir sus pulsiones e incluso de comprender la expresión de su cuerpo o la lógica de sus síntomas. El DIDE es una batería de pruebas que permite recabar información sobre una serie de aspectos, sobre la predisposición constitucional, es decir, los elementos energéticos que están a la base de los primeros desarrollos del individuo, incluso de los entornos ecológicos, del entorno ecológico materno, del ecosistema materno, ¿no? El metabolismo energético del propio individuo, las relaciones objetales y los rasgos de carácter del paciente, los bloqueos y tensiones musculares, algo mucho más físico, el funcionamiento neurovegetativo, perceptivo y somático y la realidad actual, familiar, laboral, afectivo-sexual y los síntomas clínicos. Toda esta información nos permite además distinguir la estructura del paciente y elaborar un pronóstico. Pronóstico que de alguna forma también nos va a servir para delimitar los objetivos terapéuticos del proceso. A partir del diagnóstico que se elabora y se realiza durante las 2 primeras sesiones de intervención con el paciente, se formaliza el contrato terapéutico. Dicho contrato es un acuerdo explícito entre el paciente y el terapeuta, un acuerdo que de alguna forma explicita el mantener las condiciones, implicita con el paciente, el mantener las condiciones del encuadre, se pacta el número de sesiones a realizar, la periodicidad de las mismas, los honorarios, etc. También, dentro del contrato terapéutico,
se acuerdan los objetivos terapéuticos, que no son los objetivos de la PBC. Los objetivos terapéuticos son los objetivos a conseguir con ese paciente en concreto y se concretan también en el contrato terapéutico. Es decir, son objetivos de tipo clínico o de tipo psicosocial vinculados con la demanda que trae el paciente. También se realiza en este contrato terapéutico, se realiza la devolución al paciente. El paciente generalmente viene a consulta con una serie de síntomas o con algún malestar y se realiza la devolución de respuesta a su demanda. A esto le llamamos la hipótesis psicodinámica inicial. La hipótesis psicodinámica inicial es explicarle la relación psicodinámica que existe entre los síntomas que presenta y la historia personal del paciente. Con todo esto buscamos fundamentalmente generar alianza terapéutica y, por otra parte, planificar nosotros el proceso terapéutico. Aún existe otro elemento que sacamos de esas dos sesiones de diagnóstico, pero que no lo evidenciamos, no lo decimos al paciente. Es el foco terapéutico. El foco terapéutico, para entenderlo, toda estructura genera una forma específica de relación con el mundo, como veíamos antes, y de regular su propia economía energética. Eso es a lo que llamamos carácter, ¿no? Bien, pues cuando los seres humanos sufrimos, comienzan las disfunciones o la psicopatología o el malestar, cuando de alguna forma ese carácter se desestructura. Siempre habrá algún rasgo que por exceso o por defecto habrá desestabilizado la organización del sistema, la organización de la estructura de carácter. Eso es el foco caracterial. El síntoma es la forma como el cuerpo refleja esa desestabilización. Por tanto, el foco caracterial nos va a servir como hilo rojo que de alguna forma vamos a tener siempre presente en el trabajo de psicoterapia breve, que modulando ese foco, ese rasgo caracterial, buscaremos conseguir los objetivos terapéuticos. En él, pues, en ese foco terapéutico, foco caracterial, perdón, se va a centrar el proceso de la psicoterapia breve caracteroanalítica. Al mismo tiempo, a medida que se vaya trabajando en el proceso psicoterapéutico, se vaya trabajando este foco, el propio paciente va a ir tomando conciencia de su propio sistema defensivo y de la forma de autorregular su propio carácter, por lo que, o como consecuencia de ello, los pacientes serán menos esclavos de sí mismos, ¿no? Una característica fundamental de la psicoterapia breve carácter-analítica es el tiempo limitado. Y frente a lo que decía Joan respecto a la vegetoterapia, que es un encuadre profundo y que lo que busca precisamente es generar una neurosis transferencial, en psicoterapia breve no se puede, se evita que se pueda generar una neurosis transferencial en el paciente. Es decir, y para ello, para evitar que el paciente entre en trabajo en una dinámica regresiva muy fuerte, que es la neurosis transferencial, lo que se hace es analizar de forma rápida las reacciones transferenciales que van apareciendo. En este sentido, debemos estar muy atentos para evitar que se estructuren desplazamientos afectivos a la figura del psicoterapeuta y debemos analizar en el momento los sueños, los lapsus o las actitudes caracteriales concretas.
El proceso terapéutico se dinamiza básicamente mediante la circulación triangular. A ver si ahora os pongo a estos. La circulación triangular, como veis ahí en la proyección que os paso, tiene tres vértices. Por una parte está el carácter del paciente, con sus manifestaciones actuales. Por otra parte está la historia pasada del paciente, en cuanto a origen del carácter. Y por otra parte está la relación terapéutica entre el paciente y el terapeuta. Que eso se va a manifestar fundamentalmente en el paciente mediante esas reacciones transferenciales hacia el terapeuta. Pues bien, en el juego de estos tres vértices es donde el proceso se va a dinamizar y donde el psicoterapeuta tiene que estar continuamente jugando o estableciendo analogías entre estos tres vértices, ¿no? El psicoterapeuta busca que sea el paciente quien investigue sobre sus propios procesos internos, los entienda y los relacione con situaciones de su vida pasada y su vida actual, con situaciones que de alguna forma o con transferencias o reacciones transferenciales que de alguna forma siente que están llegándole a él o observa que le están llegando a él, con actitudes que de alguna forma se repiten en su vida actual y se repiten en la relación con el terapeuta. Y ahí el terapeuta va jugando con esos tres vértices y estableciendo relaciones para que el paciente tome conciencia de su proceder psicodinámico. Además, en el proceso terapéutico utilizamos los señalamientos, las confrontaciones o los cuestionamientos propios y típicos de las psicoterapias psicodinámicas, ¿no? Además, en la PBC es un trabajo, es una psicoterapia diferencial y estructural y, como decíamos antes, a partir de los resultados del DIDE se va a desarrollar una praxis clínica diferenciada a cada uno de los tipos de paciente o de estructura con los que trabajamos. Es decir, la posición del terapeuta en cada una de las estructuras va a ser diferente en función de esa estructura, que no me voy a extender más porque en eso ya os ha hablado Joan, ¿no? Otra herramienta clínica fundamental en la psicoterapia breve caracteroanalítica son los actings. Los actings, como también os han dicho en las ponencias anteriores, son movimientos del cuerpo con una incidencia neuromuscular. Ya los utilizaba Wilhelm Reich y fundamentalmente nosotros utilizamos en el trabajo de la psicoterapia breve la sistematización realizada por Federico Navarro y la inclusión de nuevos actings. Es decir, a partir de los actings desarrollados en el trabajo de Federico Navarro y Ola Ragnes y en esos trabajos pioneros de los que os hablaba en la primera ponencia Javier, hemos elegido algunos de esos actings que consideramos, o la mayoría, que consideramos más idóneos para el trabajo breve. Así como en vegetoterapia el acting se realiza durante entre 15 y 20 minutos, en psicoterapia breve la duración del acting es entre 6 y 8 minutos. La reducción del tiempo es de alguna forma porque los objetivos que buscamos son diferentes. Así como en vegetoterapia se busca de alguna forma la conexión con estructuras emocionales y la abreacción emocional, en psicoterapia breve fundamentalmente lo que buscamos es la dinamización o la descarga a nivel muscular y por otra parte también la activación de recuerdos vinculados con el acting que estamos utilizando. Fundamentalmente buscamos la activación de las vías más sensoriales, ¿no? Al finalizar el acting y utilizando la asociación libre como técnica analítica, le pedimos al paciente que comente tanto lo que recuerda
que pasó por su mente durante el periodo de tiempo de realización del acting, como las sensaciones corporales, como el estado emocional en el que se encuentra o en el que se encontró en el tiempo de la realización del acting. Y a partir de eso buscamos de alguna forma analizar los elementos que van apareciendo y elaborar pues el material analítico suficiente para que vaya surgiendo el insight, para que vaya dándose una conciencia de las dinámicas inconscientes del paciente. También, por supuesto, el elemento contratransferencial va a ser muy importante, tanto para ayudar con técnicas específicas, como el yo auxiliar u otras, ¿no?, en la dinamización del material inconsciente, como para, de alguna forma, saber cuáles son lo que está expresando el paciente y lo que tú estás sintiendo, el contraste que hay y la diferencia que hay entre una cosa y otra, ¿no?, o lo que tú estás viendo. Otra herramienta es el grupo. También existe una concretización del grupo de psicoterapia al encuadre de breve. Una concretización que, por supuesto, tiene un tiempo más limitado, son 8 sesiones, en vez de una vez mensual, como en el grupo de vegetoterapia, se realizan 2 sesiones mensuales y el tiempo, en vez de 4 horas, suelen ser 3 horas, más o menos, ¿no? El encuadre de la PBC tiene una gran efectividad, tanto en el tratamiento psicopatológico, ya que genera, el encuadre de la PBC tiene una gran efectividad en el tratamiento psicopatológico, ya que genera, como hemos visto en el paciente, no solo cambios sintomáticos, sino también una elaboración de su realidad psicosocial que atenúa la posibilidad de recaídas. En ese sentido, se trata de una alternativa real a la utilización de psicofármacos, tanto en la clínica privada como en la pública, o a técnicas conductistas, ¿no? Por una parte, porque el tratamiento con psicofármacos en muchas ocasiones cronifica las patologías, y por otra parte, porque la utilización de técnicas conductistas suele generar recaídas en la medida en que no son tan conscientes los pacientes de las dinámicas que les han llevado a su sintomatología. La PBC resulta beneficiosa, la psicoterapia breve caracteroanalítica resulta beneficiosa en trastornos psicopatológicos como los estados de ansiedad, trastornos depresivos, duelos patológicos, estrés postraumático, crisis de pánico, anorexia, bulimia, en trastornos de disfunciones sexuales, trastornos del deseo, impotencia, eyaculación precoz, insatisfacción sexual, en conflictos de pareja y familia, dependencia emocional, celos, incomunicación, violencia de género, crisis familiares, separaciones, procesos de adopción, conflictos por los estudios de los hijos, en trastornos psicosomáticos como insomnio, cefaleas, dolores cervicales, lumbares, colon irritable. Después de más de 20 años de práctica de la psicoterapia breve caracteroanalítica, sabemos que es eficaz, pero queremos mejorar y ser más eficientes. En este sentido, hemos comenzado, hace relativamente poco, el año pasado, hemos comenzado una investigación que permite recabar una base empírica con datos contrastados de la eficacia de la PBC y al mismo tiempo que nos permita reflexionar sobre nuestra práctica para ir mejorando la eficacia. El paradigma científico en el que se basa esta investigación es la investigación basada en la práctica o acción-investigación de Kurt Lewin. Dentro de este modelo se busca la integración de la práctica clínica y la investigación científica. Consideramos errónea la tradicional separación entre ciencia básica y ciencia aplicada y de alguna forma queremos realizar un trabajo, queremos investigar generando teoría al mismo tiempo y desde
la práctica. Tan solo desde este planteamiento pensamos que se puede dar respuesta a las necesidades reales y a los problemas concretos que nos encontramos en la práctica clínica. En el esquema que veis ahí, veis el modelo teórico del que partimos, la evaluación que se hace mediante test normativizados y cuestionarios que disponemos, que hemos ido elaborando en los propios equipos de investigación, lo que sería el tratamiento de la intervención, la valoración de los resultados de nuevo con el test, que en concreto es el test de Milon, de personalidad, el que estamos utilizando en estos momentos, con también otros cuestionarios que pasamos nuestros, y a partir de ahí reflexionar sobre cómo ir mejorando nuestros procesos para no solamente que sigan siendo eficientes, sino para mejorar la eficacia. No solamente que sigan siendo eficaces, sino para mejorar la eficiencia. Muchas gracias.